Hay un refrán popular que seguramente usted lo recordará. Es más, voy a decir las primeras palabras y usted me ayuda fuerte a terminarlo. ¿Sale? Y dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, esta expresión nos recuerda que las personas con las que convivimos de una u otra manera influyen en lo que nosotros pensamos, en lo que hablamos y aún en lo que hacemos. La compañía con otras personas moldea el carácter, determina nuestras decisiones y hasta puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si esto es cierto en lo humano, cuanto más, ¿qué pasará si nosotros andamos con el Señor Jesús? Es decir, si nosotros tenemos un verdadero encuentro con Él, no solo nos influirá, sino que transformará completamente nuestra identidad, nuestro propósito y aún nuestro destino. El domingo pasado estuvimos dando una enseñanza respecto a Saúl y hablamos cómo Saúl casualmente había recibido la asignación para ser el rey. Pero todo se debió, si usted se percató, el haber tenido un encuentro personal con Dios a través de su profeta Samuel. Y es precisamente de eso que vamos a hablar hoy, de cómo andar en el camino del Señor puede marcar una gran diferencia. El tema de hoy le he titulado así precisamente: dime con quién andas. Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 6 dice de la siguiente manera: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, quiero hablar en primer lugar con este encuentro camino a Damasco. Todos los seres humanos en algún momento necesitamos tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesús, todos. Más allá de tener una religión, una costumbre o una tradición, se trata de ir más allá de ello y tener un encuentro verdadero y un encuentro transformador con nuestro Señor Jesucristo. Un solo instante en la presencia del Señor puede cambiar por completo el rumbo de la vida. Y así lo podemos ver que lo vivió Saulo de Tarso, que él iba camino a Damasco y al tener un encuentro con el Señor Jesús, él pudo ver cómo cambió su vida radicalmente. Pero la buena noticia es que esto no fue exclusivo solo para Saulo de Tarso, sino también es algo que nosotros podemos experimentar el día de hoy también nosotros. Es decir, Saulo era un perseguidor de la iglesia, un hombre lleno de celo religioso, pero él no tenía un entendimiento espiritual. Él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y en su mente estaba convencido de que él estaba de esta manera sirviendo al Señor. Pero en realidad, él estaba luchando contra Dios mismo. Pensando servir a Dios, estaba luchando contra Dios. Y en medio de su camino, tal como lo leímos, una luz del cielo lo rodeó, y al caer a tierra, escuchó voces que le decían: Saulo, ¿por qué me persigues? Ese momento marcó un antes y marcó un después en la vida de Saulo. Saulo se levantó de la tierra, pero Saulo ya no era el mismo. Fíjese el cambio: de perseguidor pasó a ser perseguido por amor al evangelio. De enemigo de la cruz se convirtió en el más grande predicador. De vivir para sí, cambió para vivir para Cristo. Sin duda, un encuentro real con el Señor Jesús siempre nos detiene, nos confronta y nos transforma.
Y eso es lo que debe de suceder. Es decir, que más allá de tener una membresía en la congregación o ser parte de una religión, tenemos que ir más allá, porque tener un encuentro con el Señor es lo que verdaderamente hace la diferencia. Porque, y esto es lo segundo que quiero hablar, el encuentro es lo que cambia el destino. Y tal como lo mencioné hace un momento respecto a Saúl, cuando él tuvo un encuentro con Dios a través del profeta, cambió el rumbo de su vida. Él solamente trabajaba para su padre, que probablemente, según lo vimos, era un hombre rico y que la ayuda de Saúl era importante, sin duda. Pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor, es decir, lo que comenzó con una búsqueda común, terminó con un ungimiento extraordinario para que él fuera el primer rey de Israel. Entonces Dios convierte lo ordinario en extraordinario. Por eso tenemos que estar expectantes. Me gustaría que pudiéramos ver un par de ejemplos más de cómo un encuentro con el Señor Jesús puede cambiar las cosas radicalmente. Primero quiero hablar de Pedro pescando. Lucas capítulo 5 nos presenta a Pedro, quien había pasado toda la noche pescando sin obtener absolutamente nada. Para un pescador experimentado, esto no solamente era frustrante, sino también un fracaso que afectaba su economía y, ¿por qué no decirlo?, su reputación como trabajador del mar. La barca vacía representaba el cansancio, pero también la impotencia y la sensación de haber fallado en lo que mejor sabía hacer este pescador. Pero en ese mismo escenario de fracaso, ¿lo pueden ustedes dimensionar? Un pescador intentando pescar con resultados nulos convierte en un escenario de fracaso, y en este escenario es donde aparece el Señor Jesús y lo sorprende primero con un gran milagro, con una pesca abundante, pero después del gran milagro le hace un llamado en ese mismo instante, y el Señor le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, lo que parecía una noche perdida se convirtió en el inicio de un ministerio que transformaría el mundo. El fracaso se convirtió en el marco perfecto para tener un encuentro con nuestro Señor Jesús. En la vida de Pedro podemos aprender que el Señor Jesús se revela de muchas maneras, y muchas veces podrá revelarse a cada uno de nosotros en las noches más oscuras. Podrá revelarse en nuestras barcas vacías. Podrá revelarse en los momentos donde creemos que ya no hay nada más que podamos hacer. Y es ahí donde el Señor también puede llegar y hacer un cambio radical en nuestra vida. Su presencia convierte la derrota, la cambia por una oportunidad, y la barca vacía será un símbolo solamente de un nuevo comienzo, como en el caso de Pedro. Por eso, cuando tengamos un problema, en lugar de... porque yo he visto mucha gente que pierde la esperanza, es más, algunos hasta pierden la fe. He visto personas que ante una situación de dolor, una situación complicada, dejan de creer, dejan de asistir a la iglesia, dejan de buscar al Señor, dejan de orar. Y no, al contrario, porque en nuestras horas más oscuras se abre la posibilidad o se abre la oportunidad para que el Señor se aparezca, cambiando todo nuestro entorno. Otro ejemplo lo tenemos en la samaritana en el pozo. Juan capítulo 4 nos presenta a una mujer samaritana que fue al pozo en mediodía. No se sabe con certeza por qué fue a mediodía, pero probablemente a esa hora en la cual, en un lugar tan caluroso o desértico como es donde ella estaba, quería evitar probablemente encontrarse con otras personas. Eso todo es probable, pero lo que sí es seguro, porque la Biblia lo dice, es porque su vida estaba marcada de la vergüenza y de la marginación. Ella había tenido 5 maridos y con el hombre con el que vivía ni siquiera estaba casada. Ella tenía un problema social que era muy señalada por esta condición que ella tenía. Humanamente hablando, no era la persona ideal para tener un encuentro transformador con el Mesías.
no reunía los requisitos para poder estar delante del Señor. Sin embargo, junto a ese pozo, en medio de una actividad cotidiana y aparentemente común, se encuentra con el Señor Jesús. Y en ese diálogo sencillo, pero al mismo tiempo profundo, el Señor le revela que Él es el agua viva, capaz de saciar la sed más profunda que pudiera tener en su alma. La mujer había llegado vacía, con un cántaro en la mano y probablemente con un corazón quebrantado. Pero esta misma mujer que llegó en esas condiciones regresó llena, sin necesidad de llevar su cántaro, porque había encontrado algo más que un agua física. Había encontrado con la fuente de vida que se llama Jesucristo. Entonces, lo más impresionante es que aquella mujer que tal vez, como habíamos pensado que pudiera esconderse de las personas, de los señalamientos sociales, esa misma mujer que podía haber estado evitando a la gente, ahora esta mujer fue a donde estaba la gente como una testigo del poder de Dios. Fue a la ciudad y anunció, y tal como dice la Escritura, les dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Su testimonio impactó tanto que muchos samaritanos creyeron en el Señor Jesús por causa de su palabra. De esta manera, podemos ver que un encuentro con nuestro Señor Jesús, un encuentro genuino, no solo puede transformar nuestra vida personal, sino que nos puede convertir en instrumentos para que otras personas puedan conocerle o puedan encontrarse a través de nosotros, siendo instrumentos en sus manos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Por eso la importancia, y esto que le da el tema: dime con quién andas. Y es lo tercero que quiero yo hablar. Dime con quién andas. Hemos visto hasta aquí el poder transformador de un verdadero encuentro con el Señor Jesús. Un encuentro con Cristo cambia nuestra dirección. Y así como sucedió con Saulo, Saulo iba por un camino, pero al encontrarse con el Señor Jesús fue redirigido hacia un propósito divino. Fue redirigido a la voluntad de Dios. Lo que nos hace ver que un encuentro con el Señor Jesús redefine nuestra identidad, como lo hizo con Saulo, a quien de perseguidor lo transformó en Pablo el apóstol. El Señor Jesús no solo lo levantó, sino le dio un nuevo nombre, pero también le dio un nuevo propósito. Un encuentro con el Señor Jesús siempre trascenderá a otros, y tal como pasó con Pedro y con la samaritana, lo que ellos recibieron no fue solo para ellos mismos, sino para bendecir a los demás, incluso a generaciones enteras. Pero la pregunta es, después de ver todo esto, ¿verdaderamente nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús? Usted y yo, ¿qué podemos decir sobre esta pregunta? ¿Ha tenido un encuentro con el Señor Jesús? Si su respuesta es sí, la pregunta es: ¿de qué manera ha cambiado su vida? ¿De qué manera ha cambiado su identidad? Porque como dice el refrán que dijimos al inicio, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque si andamos en el camino del Señor, nuestra identidad seguramente debe haber cambiado. Nuestra vida debe reflejar que andamos en el camino. Por esa razón y por todo lo que hemos visto hasta aquí, quiero darle 4 consejos para andar en el camino con nuestro Señor Jesús, de tal modo que Él pueda impactar nuestras vidas para caminar en su voluntad. Consejo número 1: mantenga su corazón sensible a la voz de Dios, es decir, sensible y expectante. A menudo pensamos que los encuentros con el Señor ocurren en momentos extraordinarios. Supongo que todos hemos tenido algún momento extraordinario, y tal vez el mejor lugar para tener un momento extraordinario puede ser aquí, la iglesia, ¿no? Venir al templo y pasar al altar y que alguien ore y tener un encuentro, pero aun cuando esto puede suceder y sería lo más lógico, podemos tener un encuentro con el Señor aún en los momentos más cotidianos u ordinarios. En cualquier momento,
Él se puede manifestar también en lo cotidiano, en alguna situación, en medio de un día tan normal. De modo que esa normalidad se verá cambiada por ese encuentro con el Señor Jesús. Así que usted debe de estar atento a las oportunidades y a los detalles de su día a día, pues Dios podrá hablar a través de situaciones simples, de personas y de circunstancias que a primera vista podrían parecer ordinarias. ¿Habrá algún momento, alguna cosa que el Señor le haya podido mostrar esta semana con algo ordinario? Déjeme le platico. Pues esta semana me pegó un poquito medio la nostalgia. No se crea, no era nostalgia, sino recibí la invitación para ir a uno de los kinders donde yo trabajé. Y al llegar, pues ya se graduaron la gran mayoría de los que fueron mis alumnos. Y para mi sorpresa, pues los niños más pequeños, que yo pensaba que no se iban a acordar, se acordaron de mí y me empezaron a abrazar. Y me decían, ¿por qué no has venido? Me decían. Un detalle como eso nos puede hacer sentir que un abrazo tan sincero y un extrañamiento tan especial nos pueden hacer sentir ese mismo abrazo que Dios nos da y que nos dice cuán amor tiene el Señor para cada uno de nosotros. Detalles tan ordinarios, tan pequeños. Por eso tenemos que estar nosotros expectantes, sensibles y cultivar un corazón atento y receptivo que nos va a permitir reconocer su guía, su abrazo, su dirección, incluso en los pequeños momentos. Piense por un segundo ¿qué actividad tuvo esta semana donde Dios le mostró que Él estaba con usted, que Él estaba ahí, que Él estaba impulsándole, que le estaba abrazando? Y dicho ya de paso, quiero platicarles específicamente el martes. El martes para mí fue un día pesadísimo, hermanos. Desde temprano me puse a trabajar en asuntos de preparación, de clases, de cosas, predicaciones y todo eso. Y yo creo que me estuve 14 horas sin parar, 14 horas. Había sido una semana muy desgastante en muchas de las cosas, y llegar y de repente recibir un abrazo de un niño, y usted sabe cómo abrazan los niños, pues yo creo que puede ser que cada uno tuvo ese momento donde Dios nos recuerda cuánto nos ama. ¿Ya recordó cuántos tuvieron algún encuentro bonito en el cual Dios les mostró su cercanía, su protección, su bendición? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo consejo, acepte la confrontación del Señor cuando ésta sea. Cuando el Señor Jesús, por otro lado, no lo hace a través de un niño, a través de una situación ordinaria, sino que Él nos confronta en nuestro camino, en lo que nosotros vamos llevando, tal como le sucedió al apóstol Pablo. No es para castigarlo, porque el apóstol Pablo, para empezar, hermanos, cayó a tierra, quedó ciego por un momento y luego recibió instrucciones y tuvo que humillarse hasta cierto punto, decir yo soy un hombre poderoso, un hombre influyente, e ir a pedir el apoyo, ¿verdad?, a los que él perseguía, para que oraran por él, para que después lo integraran. Y posteriormente, cuando él se quiso integrar a los creyentes no lo querían, pues con justa razón, ¿verdad? Pues no pensaban que fuera realmente Pablo el mismo transformado. Bueno, muchas veces en nuestra vida también podemos ser confrontados, pero Dios, cuando nos detiene o nos confronta en el camino, no será para un castigo, sino Dios nos puede detener para redirigirnos hacia un propósito más grande. Cuando a veces permite que haya fracasos, cuando a veces permite que las cosas no sucedan como nosotros hubiéramos querido, entonces la confrontación del Señor es una invitación para alinearnos a su voluntad y a confiar en que su plan siempre será superior al nuestro. Y en estos momentos de confrontación, nuestra actitud debe de ser detenernos, escuchar, pero sobre todo responder al llamado que puede cambiar el rumbo de nuestra vida de una manera significativa y para bien. Es por eso que debemos estar expectantes. Yo no sé si alguien de los que están aquí o los que están escuchando por el radio
Tal vez están pasando por un tiempo de confrontación donde parece que todo me sale mal, donde parece que soy tal vez confrontado con el camino que yo llevo y el Señor me está indicando que es tiempo de redirigir para caminar en el rumbo que Él quiere. Tercer consejo: comparta su experiencia con otros. Después de experimentar la presencia y la transformación de Dios, nosotros no podemos quedarnos con eso. No nos podemos quedar en silencio. Y tal como lo hizo la mujer samaritana, no guardó para sí misma el hallazgo del Mesías. Y nosotros también debemos ser un instrumento para que otros conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Hablar con los demás, y sobre todo en un mundo donde la gente necesita escuchar el mensaje que transforma. Contar su testimonio, animar a otros con su experiencia, ser un ejemplo vivo de su obra, tiene ese poder de inspirar y de guiar a quienes le rodean hacia un encuentro con el Señor. Esta semana tuve la oportunidad de testificarle a personas que no tienen al Señor en su corazón. Pero también tuve la oportunidad, me invitaron a un evento político y había grandes políticos, y ahí estar compartiendo con ellos y decirles simple y sencillamente que somos cristianos y que estamos orando y que estamos haciendo, y recibir, ¿verdad?, la palabra de ellos que decían, es cierto, fíjense, uno de ellos me dijo, es cierto, yo mientras fui gobernador, si algo valoré fue mi interacción con los cristianos, y yo me dio mucho gusto porque quiere decir que hemos dado buen testimonio. Es decir, Dios nos llama a que de lo recibido nosotros lo hagamos notorio a las demás personas con nuestras acciones, con nuestras actitudes, pero también con nuestras palabras, hermanos. Por lo tanto, que esta luz no se esconda. Si el Señor nos ha dado luz, tenemos que alumbrar en un mundo de oscuridad. Y cuarto consejo: deje que su vida dé fruto después del encuentro. Un verdadero encuentro con Cristo se evidencia en una vida transformada. No solo son las palabras, sino también es la transformación evidente que se hace notoria. Sus decisiones, sus actitudes, sus acciones deben de reflejar la obra de Dios en su interior. Por eso debemos permitir que el amor de Dios y su verdad guíe nuestros pasos. ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por nuestra carne, por nuestros impulsos? Y a veces nuestros impulsos nos juegan una mala jugada. ¿Por qué razón? Porque nuestros impulsos a veces nos van a decir que no perdonemos, que seamos rencorosos, que seamos tal vez todo eso que puede traer nuestra carne. Sin embargo, permitamos que el amor de Dios y su verdad guíe nuestros pasos, y que nuestra vida sea testimonio de frutos de justicia, de amor y de servicio. Y así otros podrán ver en nosotros la realidad de un corazón verdaderamente transformado con el Señor. Quiero ir cerrando preguntándole, ¿con quién anda usted? Dígame con quién anda, porque si usted anda con Jesús, yo le diré cómo es. Porque si andamos con Jesús, seremos luz, seremos instrumentos de su amor, seremos instrumentos de su paz y portadores del mensaje que no solamente transforma, también salva y da eternidad a todo aquel que cree. Quiero concluir en esta hora diciéndole que los encuentros con Dios no siempre podrán ser extraordinarios. Muchas veces podrán ocurrir en medio de la rutina diaria. Conozco el testimonio de un hermano que él, dedicándose, él como ingeniero electrónico, él se dedicaba a la reparación de máquinas en las maquiladoras, y él era una persona que externo, lo contrataban de las maquiladoras para reparar máquinas. Y en una ocasión dice que le dijeron de una empresa, le dijeron, mire, queremos que venga y nos dé mantenimiento y reparación a esta máquina. Y dice que cuando él fue a verla, la vio y de repente dijo, híjole, yo no sé, yo no lo voy a saber a esta máquina. Pero no les quiso decir que no sabía, así que tuvo que usar una técnica, y la técnica fue darles un precio muy alto. Entonces cuando le dijeron, ¿puede con la máquina?, le dijo, pues yo creo que sí. ¿Cuánto nos cobra? Y les dio el precio muy alto, hermanos. Y que para su sorpresa la empresa le dijo, ok, está bien, aviéntese.
Entonces lo que parecía que no era un problema se convirtió en un problema. Entonces dice él que llegó a la máquina, pues sí, con la herramienta, pero lo único que hizo, se empezó a rascar la cabeza. Ni sabía por dónde empezar. Y en ese momento llegó una persona y le dijo: ¿qué está haciendo? Pues busco a ver cómo empezar con la reparación. Y le dice la persona, aparentemente un empleado de la misma fábrica, y le dice: ¿por qué no empieza por esto y revisa aquello? Entonces él se fue y él le hizo caso, y el problema era pequeño, y donde le había dicho esa persona, lo reparó, funcionó, cobró, desde luego. No sé si diezmo, espero que sí. Pero a lo que sí, hermanos, es de que él, cuando pasó eso, dijo: tengo que agradecer a ese hombre. Y lo buscó en la fábrica, preguntó por él, anduvo indagando, y nadie le supo dar razón de él. Fíjese, hermanos, así de bueno es Dios. Un encuentro con Cristo no es nomás un momento emocional. Un encuentro con el Señor debe ser un parteaguas en nuestra historia. Y así como Saulo camino a Damasco, nosotros también podemos ser transformados al instante. Lo importante no es solo tener un encuentro, sino permitir que ese encuentro nos cambie, nos dirija y nos convierta en instrumentos para su gloria. Y quiero terminar con un versículo. ¿Qué le parece si se pone de pie y lo decimos todos juntos? Porque dice 2 Corintios 5:17. ¿Está listo? Juntos decimos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Una vez más, de modo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Más fuerte la última, de modo. Gloria a Dios, amén. Amén.